Cuando nosotros hacemos la movilización, hacemos el paro por los convenios colectivos de trabajo, nos movilizamos, paramos la fábrica y nos movilizamos al sindicato. Nosotros éramos, como te había contado, los cuerpos de leve de las comisiones internas. Bueno, yo era parte de la comisión interna y nosotros habíamos llamado de mi sección a una asamblea en el comedor, a todo el turno. Lo hicimos a las 12, esperamos el turno tarde y nos movilizamos todos 2000 compañeros al sindicato de la alimentación a exigirle que defendieran lo que ellos mismos habían firmado, que era el convenio, que no aceptaran el decreto de Isabel. Cuando llegamos al sindicato, querés decir una cosa, 14.250, un paro nacional, te imaginas que entramos, abajo copamos todo el salón, todo. Pero alguien tenía que hablar con toda la dirección que estaba arriba. Entonces, yo pesaba en esa época 63 kilos, 64 kilos, pero largo, flaquito, bueno. Entonces, pido a 2 compañeros que me acompañen y subo. Cuando subo, empiezo a subir la escalera, empiezo a ver todos los aparatos de la Juventud Sindical Peronista, comandada de Miguel, por todos lados, ¿se entiende? Armado, con halcón, no con, sino todo armado. Entonces, subo. Y cuando llego arriba, claro, está toda reunida la Juventud Sindical Peronista en una mesa redonda que eran más o menos unos 40 delegados con la comisión directiva. Entonces, yo pido permiso y había unas puertas de vidrio grandes, ¿no? Anchas. Entonces se levanta el secretario de prensa y propaganda, que era Lucero, que era bastante gordito, como ya en aquella época existían los gordos, entonces bastante gordito, y se viene a atenderme, que era el que atendía los problemas sindicales, digamos, ¿no? Entonces viene, y cuando viene caminando, viene a 3 metros mío, me dice, así que vos paraste, riéndose, me dice, así que vos paraste la fábrica, hijo de puta, me dice, salió corriendo y me largó una trompada, que por instinto alcancé a girarme, me quebró una muela y, bueno, yo disparé, pasé por el vidrio de una ventana para el otro lado con una campera en la mano, rompí el vidrio y pasé para el otro lado, los largaban para abajo, Dios. Cuando llegamos a la asamblea, toma la asamblea la comisión directiva y dice, acá hubo un problema tremendo, quisiéramos evitar mayores problemas, porque claro, había 2000 compañeros y tenían un cagazo que yo denunciara y que les quemáramos el sindicato. Entonces, justamente porque uno tenía la suerte y la visión de tener claro para qué va, entonces yo pedí la palabra y dije que acá los pormenores que había pasado, había sido un desacuerdo entre un dirigente de la dirección del sindicato, pero que eso era secundario, y los embretamos a que vinieran a una asamblea a la fábrica para, ellos pedían que levantáramos el paro, que la fábrica levantara el paro con la comisión a la cabeza, con la directiva a la cabeza. No vinieron nunca, tuvimos los 5 días parados hasta que movilizamos a Rodríguez. La dictadura de Onganía representó la necesidad de instalar en el control de la economía nacional definitivamente a la burguesía nacional concentrada que existía ya en la Argentina. El poder económico y su correspondiente poder político debía pasar a manos de los nuevos monopolios de origen nacional. A pesar de la liquidación, de la intervención de los sindicatos, de la prohibición de un funcionamiento de la CGT normal, aunque ellos trataron de hacer con el entonces ideólogo de la CGT, Bandor, intentó de hacer una componenda y un contubernio que no resultó en la práctica en absoluto, y a los 3 años el movimiento obrero se reorganiza y produce grandes huelgas donde también salen otras capas sociales, como los estudiantes. Por primera vez, después de al menos 3 décadas, se produce una gran movilización obrera por fuera de los marcos del peronismo. El Cordobazo no es una movilización peronista. Más allá de que hubo dirigentes peronistas y que gran parte, o tal vez la mayoría de los participantes del Cordobazo fueran peronistas, pero el sello político del Cordobazo no es una movilización que se da en el contexto del peronismo, sino que se da una movilización obrera con independencia de clase. La clase obrera no actúa
en función de un enfrentamiento entre dos sectores de la burguesía o un sector del ejército y un sector político. No, no, no. Es una movilización que se da con independencia de la clase obrera. El cordobazo, el tucumanazo, el rosariazo previo. El rodigazo para mí existió porque ya venía un proceso de independencia. Pues empiezan a formarse internas nuevas en todos lados, delegados. Las coordinadoras de fábrica empezaban a hacer algo común contra la burocracia. La burocracia empezaba con un rol secundario en todo eso. Y las Fuerzas Armadas empiezan a jugar la carta de un posible retorno de Perón. Como el único capaz de contener por su autoridad y su historia y su relación con el movimiento obrero, capaz de contener las luchas del movimiento obrero y canalizarlas. Y Perón en esta nueva etapa ve que va a ser muy difícil mantener su antigua relación con el movimiento obrero en un momento donde el crecimiento en la economía capitalista, no solo en la Argentina, sino en el mundo ya, el crecimiento económico ya no, por la pérdida de rentabilidad en la tasa de ganancia de los capitalistas, ya no podía realizarse sino aumentando la superexplotación de los trabajadores. Perón realiza un plan económico, el famoso Plan Helbar, ¿no?, que era un plan de austeridad. No nos olvidemos que Perón había venido a la Argentina con el compromiso, como hicieron siempre los gobiernos de turno de la burguesía, con el compromiso de salvar las necesidades de los trabajadores. El pacto social se había realizado con dirigentes de la Confederación Económica, la Confederación General del Trabajo y el Ministerio de Economía. Significaba un congelamiento de salarios después de una leve suba y una susodicha congelación de precios que no es tal y que afecta el poder adquisitivo de los salarios en poco tiempo. El movimiento obrero tenía que esperar 3 años, luego de haber luchado 18 años y impuesto la vuelta de su líder, tenía que esperar 3 años más para recién llegar a la promesa de que iba a tener el nivel de vida del año 55. Algunos gremios, entre ellos la Federación Gráfica Bonaerense, vislumbraron la imposibilidad, la inviabilidad de ese plan ante la situación y la coyuntura que se estaba viendo. Tosco es el primero que lanza su desafío al pacto social el 8 de julio del 73. Tosco es secretario adjunto de la CGT de Córdoba, el secretario general es el negro Atilio López, secretario general de UTA, pero como está de vicegobernador, deja el cargo en manos de su adjunto del gremio UTA, Unión de Tranviarios Automotor, que era el Ciego Tapia, que continúa la línea del pronunciamiento de la CGT de Córdoba por un programa de salida a la crisis por la vía antiimperialista hacia el socialismo. El propio Perón ya estaba resistiendo antes de morir, terrible huelga en todo el país, no era que estaba todo, estaba, vamos Perón, tachín, tachín, pero la huelga se las hacía. Yo no sé si había más principio antes. Había más laburo. Claro, había más laburo y el costo del salario era mejor. Si el precio del salario, vos vendías tu fuerza de trabajo a mejor precio que ahora. Tu categoría, vos eras un matricero de primera y te respetaban, viejo. Vos no era lo mismo tener un muchacho que barría la sesión a tener al mejor matricero delegado. Porque vos tenías 2 problemas resueltos. El tipo era un buen laburante, un tipo honesto, qué sé cuánto, y la patronal no era fácil rajar a un tipo de eso. Cuando un movimiento es genuinamente de masa es inagotable. En un momento, se inició el 23 de mayo, el 25 de mayo fue feriado, cayó un domingo, sábado, o sea, se hizo un fin de semana largo, fábrica tomada, no hubo grandes novedades en las negociaciones con la patronal y se produce un bajón en el estado de ánimo de los trabajadores y esto fue aprovechado por los grupos de la burocracia sindical para tratar de quebrar el movimiento. Llaman una asamblea dentro del marco de la toma y
hay una serie de pasadas de factura por parte de la burocracia hasta el nuevo grupo de delegados combativos, y en realidad nosotros no teníamos respuesta, nos quedamos sin línea, no tuvimos respuesta y estábamos para el cachetazo, como se dice. La empresa nosotros trabajamos, que era la Sayar, que era una subsidiaria de la Ring Corporation, una empresa norteamericana, festejaba los 50 años, ¿no? Entonces había preparado una gran fiesta por ahí por mayo del 72. Entonces nosotros, que sabíamos que la empresa, el presidente era Zorraquín, era un tradicional grupo gorila argentino, dijimos, bueno, vamos a ir a la fiesta, pero le vamos a hacer un planteo de las reivindicaciones que quiere la gente, que quieren los trabajadores. Entonces planeamos comedor, vivienda para los trabajadores, mejores salarios, condiciones de seguridad. Dijimos un compañero que era el más antiguo de fábrica y que además era el más fanático de todos los peronistas que había en la fábrica, o sea, eran peronistas esos fanáticos, esos que en serio que decía que damos la vida por Perón, ¿no? Entonces dijimos, mira, queremos hacer esto. Y entonces él dijo, bueno, yo voy a plantearlo. Y bueno, vos vas y le decís al presidente de la empresa, cuando estén todos sentados, que antes de empezar vamos a cantar la marcha. Le llevamos el disco. Y si no quiere, vos nos haces una seña y nosotros levantamos y nos vamos todos. Digamos 700 obreros. Sorpresivamente, un compañero que era un poco más grande, un polaco, porque era un rubio, que tenía unos 30 y pico de años, era un viejo de la fábrica, pide la palabra y dice que él en sus 10, 15 años de fábrica, había trabajado en el frigorífico, en el Swift, nunca había visto un grupo de delegados tan combativo, democrático, buena gente. Bueno, hacía un elogio del cuerpo delegado y dice, lo peor que podemos hacer es echarlo a estos compañeros porque nunca hemos tenido algo tan bueno. Bueno, fue decisivo. La burocracia perdió la asamblea y este compañero que nunca había hablado antes, nunca volvió a hablar, pero habló en el momento justo. Entonces, bueno, va y hace el planteo, el tipo se quería volver loco, decía que estábamos todos, era imposible, había venido gente de Estados Unidos, la embajada, qué sé yo, que era una locura. Bueno, nos hace seña y a la seña nuestra, todo arriba. Entonces, nos hacemos seña todo, vamos a retirarnos y ya, claro, era peor que nos retiramos todos, que nos cantáramos, que cantaban la marcha, era como... Entonces tuvieron que aceptar que cantáramos la marcha. Si cantamos la marcha, el retorno, todo con Perón y qué sé yo. Y ahí que empezamos a cantar todas las reivindicaciones nuestras, ¿no? Queremos un comedor obrero, estaba famosa, me acuerdo, la canción de Horacio Guaraní, por un gobierno obrero y popular, ¿se acuerdan? Entonces cantábamos por un comedor obrero y popular, por esto, por el otro, por la vivienda, por él. Y fuimos con un petitorio. Hicimos el petitorio, se lo entregamos a Zorraquín en persona, presidente de la compañía. Yo venía, no sé, expulsado al peronismo para dar un nombre, entonces todo el mundo me tildaba de izquierda. Y yo te digo la verdad, sinceramente te voy a contar la verdad. Yo un día fui a un local del Partido Socialista de los Trabajadores y pregunté cuándo venía Trotsky. Porque yo pensé, como habíamos peleado tantos años por la vuelta de Perón, yo pensé que Trotsky tenía que venir. Lo digo con toda honestidad porque es así. Yo vengo de un campesinado muy atrasado, muy pobre, que una cosa no tenía ni cultura, nada. Y es así, la verdad. Entonces, ese proceso, claro, me decían de izquierda y yo te digo la verdad, sinceramente, no sabía de dónde era. Pero uno, como se reflejaba en la necesidad de los trabajadores, chocaba. Mi viejo era delegado de la alimentación. Y siempre yo le preguntaba, no viejo, ¿me quieren nombrar delegado? ¿Qué hago? Y yo tenía 18, 19 años. Y me dice, sí, aceptá. ¿Y qué tenés que tener? Tu actitud ante el trabajo y ante los compañeros. Después lo demás se aprende todo. Y el viejo en eso era así, ¡Trac! ¿Qué
significa una coordinadora? Es que justamente es la que coordina las acciones, no es una coordinadora abstracta o acuerdos políticos partidarios de aparato, no, es la que coordina las luchas concretamente. Por ejemplo, Terrabuzzi, Lafor, Frigor, todo lo que hoy es el parque industrial de la zona norte siempre fue un lugar muy importante porque había grandes fábricas. Esa fábrica fue una coordinadora muy grande y en Capital había otra coordinadora que era todo de gremios en lucha. Ahí era verdad, eran unas batallas políticas terroríficas porque como siempre iban a la burocracia a dirigir, pero tratando de frenar para poder dirigir. Es muy difícil que la burocracia dirija cuando hay un proceso de movilización muy grande. Nosotros proponíamos debate en asamblea de fábrica, que las asambleas de fábrica propusieran las reivindicaciones, después los plenarios zonales, después los plenarios de los distintos gremios, en lo que fue la coordinadora zonales, las coordinadoras zonales, en las coordinadoras provinciales, las provinciales nacionales. Hicimos varios plenarios durante todo, yo diría de febrero, marzo del 75 que empezó este movimiento fuerte. Era un proceso de acumulación política sindical muy importante, muy grande, y yo creo que obviamente puso en jaque a la estructura sindical, ¿no? En aquellos gremios que eran de características burocráticas, las agrupaciones y las coordinadoras se fueron dando fundamentalmente para dar una pelea interna, mientras que en aquellos sindicatos que eran combativos, la lucha era distinta, era fortalecer la organización de los trabajadores. Muy pocas veces a través de la historia se dio una organización tan importante de los trabajadores a través de las coordinadoras. La democratización sindical en Córdoba, puede decirse, arranca en el 69 con el Cordobazo del 29 de mayo y un montón de organizaciones sindicales son recuperadas por representantes genuinos. Desde el 69 en adelante esto fue en continuo ascenso. En el 74 se conformó como el Movimiento Sindical Combativo de Córdoba, que era un frente de muchos gremios, dentro de los que recuerdo, además de Luz y Fuerza y Ismata, el sindicato de Perkins, al sindicato de lecheros, a los trabajadores de la sanidad, al sindicato del caucho, a la Unión de Educadores, bueno, y seguramente hay muchos más. Hay un estado permanente de movilización. Uno tomaba un colectivo, por ejemplo, andaba en el sur del Gran Buenos Aires, que yo me movía mucho por ahí, y uno veía una olla popular acá, una marcha allá, una toma de fábrica acá. Era un estado de efervescencia generalizado dentro del movimiento obrero. Entonces las coordinadoras se van a fortalecer y van a jugar un papel dirigente en todo este proceso. Año 1974, Agustín viene a Buenos Aires, viene a esta sede y se da la posibilidad de la formación de esta coordinadora de gremios en lucha. Vale la anécdota. Esa reunión se hizo en la clandestinidad con muchísimos compañeros detenidos. La prensa en ese momento daba 120 compañeros detenidos, pero fueron muchísimos más. Agosto, septiembre del 74, la represión antisindical, antiobrera del gobierno peronista es muy intensa. Fue intervenido por la Dirección Central Burocrática de Esmata Nacional, el sindicato de Esmata de Córdoba. Y el otro sindicato que es asaltado e intervenido, el sindicato de Luz y Fuerza, eran las dos bastiones principales del movimiento sindical organizado ya de muchos años antes. Ya la represión tenía en la clandestinidad forzosa a los dirigentes de Atosco, de Luz y Fuerza, y a Salamanca tenían órdenes de captura, pero igual funcionan incluso en asambleas en lugares de trabajo. 8 de octubre de 1974. Son 11 los compañeros que quedan dentro de este edificio. La AAA
rodea la manzana, policía, gendarme, ejército, 24 horas soportando, más que soportando la presión que ejercían directamente del Ejecutivo para la liquidación de este gremio. El caso de Raimundo, a la semana de que somos expulsados de este gremio, es detenido. Durante la prisión es asesinado su hijo, Alfredito. Haciendo propaganda en la juventud por la huelga de Villa Constitución, caemos presos varios. La opción era la opción del Poder Ejecutivo a irte del país en vez de estar preso. Que eso te lo daban a los que estaban bajo disposición del PEN, que es una figura que tomaba mucho el gobierno para encarcelarte. Villa Constitución era un gremio combativo de izquierda, donde se acumulaban también otros sectores, impulsó junto con nosotros, y nosotros nos sumamos a esa convocatoria, la lucha por una paritaria nacional, metalúrgica, siderúrgica, automotriz, industrial, muy fuerte. Bueno, se produce la intervención militar, no fue la primera, quizá el primer gran antecedente de lo que iba a ser el golpe militar del 76. Unos meses antes de que estos episodios económicos dañasen muchísimo a la clase trabajadora y hubiese resistencia, y ya hubiese empezado la represión, hubo una señal política para dar la represión y no la hizo un oficialista del gobierno, sino un opositor, que fue Ricardo Balbín. Ricardo Balbín, el líder de la Unión Cívica Radical, estigmatizó a este activismo obrero que había en las fábricas y lo denominó la guerrilla industrial para señalarlo como blanco de lo que estaba comenzando a ocurrir. Fue una época muy jodida, en el marco de una... Entonces toda la movilización revienta eso. El Rodrigazo revienta lo que es ¿Se produce un freno a la violencia? Sí. Revienta la banda policial, pero es un fenómeno muy pequeño porque puede caer, viene la dictadura militar, viene el golpe militar. Frena, sí. Cae López Rega, bueno, cae el gobierno. El impacto de derrotar a López Rega fue magnífico. Fue una lucha política, porque arranca por la lucha por el salario, por la lucha por el salario, y se transforma en una lucha política que termina derribando a uno de los personajes más siniestros de la historia argentina. Hubo una cantidad y calidad enorme de libertades de presos políticos, que después se cierra. O sea, el que no sale con el Rodrigazo o en esos momentos, después se comió una cantidad enorme de años adentro, e inclusive algunos que han desaparecido. O sea, a nosotros nos salvó el Rodrigazo. El discurso del ministro de Economía, difundido anoche por radio y televisión, es reproducido esta mañana por todos los matutinos de Buenos Aires. Y nosotros recabamos la opinión de los porteños sobre ese discurso. Pienso que las decisiones que va a tomar van a ser quizá un poco extremas. En definitiva, el Rodrigazo no es ni más ni menos que lo que necesariamente se debería haber hecho después de que Helvar estuviera en economía. Se sostuvieron 7, 8 meses y vino la explosión. Pero no fue solamente la explosión económica, sino la explosión política. Si nosotros tenemos en cuenta que al cabo de menos de un año, en algunos casos 7 u 8 meses, hay en la CGT 3 secretarios generales, hay en el Ministerio de Economía 6 ministros, nos damos cuenta inmediatamente que era una situación incontenible. El ministro anunció una serie de medidas aparentemente que sorprenderían a muchos y que eso solucionaría los problemas de desabastecimiento mercado negro. Aparentemente esas medidas serían bastante, pienso yo, liberalizar los mercados, los precios, es decir, cosas que pueden crear reacciones. Sin embargo, pienso que es la única manera, de alguna manera, de regularizar
el mercado en todos sus aspectos. La crisis económica era tan brutal que yo recuerdo un día de guardia que estábamos en el café del hospital, reunidos, no me acuerdo, 8, 10, 12, y sacábamos la cuenta lo que nos costaba llegar, los que en ómnibus al trabajo, los que tenían auto, los que les costaba de nafta, después tomarse un café, los que fumaban comprarse los cigarrillos, después la comida del hospital era comida del hospital, pero 24 horas mucho tiempo, entonces uno come un sándwich, esto. Cuando uno hacía el cálculo de lo que gastaba, ese día gastaba más de lo que ganaba ese día de guardia. Yo quisiera solamente decir que aparezcan las cosas que escasean y que se haga sufrir menos a la población. A partir de ahí empiezan a sucederse conflictos en todos los lugares del país, en todas las ramas, las industriales, en servicios, en todo lo imaginable. A partir de ahí también, con todo el trabajo que se venía desarrollando en las organizaciones sindicales, empiezan a aparecer con mucha fluidez, porque tampoco se descubre nada, las famosas agrupaciones de base, las famosas coordinadoras. Esto lleva, en determinados momentos, a que lo que nosotros considerábamos como burocracia sindical empieza también a hacer agua. Todos los artículos aumentan el doble de lo que era. Nosotros nos quieren agarrar con un 38%, cuando ya sabemos que la vida aumentó un 150%. Yo quisiera que nos explicara a este señor cómo solucionamos el problema. Que no le van a dar un 38% y la vida aumentó un 150%. La verdad que no sé. No le veo solución posible. Esta serie de huelgas fabriles, de seccionales de grandes gremios, como metalúrgicos, de algunas regionales de la CGT, se daban al margen de la Dirección Nacional de la CGT y de la burocracia que estaba dispuesta a aceptar, aunque sea críticamente, el Plan Rodrigo. ¿Qué opinión le merece la cifra 38% que circuló insistentemente, incluso proviniendo de sectores oficiales, como posibilidad de tope en la paritaria? Bueno, yo desconozco de dónde puede surgir eso. Cuando la señora Presidenta de la Nación dirige un mensaje al pueblo, dice que se establece un salario mínimo de 330.000 pesos y a partir de allí cada una de las comisiones paritarias establecerán los porcentajes correspondientes en su convenio, el que el Poder Ejecutivo lo hará respetar. Tuve en su momento y oportunidad de prorrogar las convenciones colectivas por expreso pedido del general Perón y también cumpliendo su voluntad volví a convocar bajo el imperio de la 14250. Recibir esta primera gran convención es un motivo de grande orgullo, un motivo de una satisfacción inmensa. Un convenio que enorgullece al gremio de la construcción y enorgullece a la República. Muchísimas gracias, compañero Papaño, por esta gran alegría que me da. Quiero que imaginen algo, una compañera indispuesta que trabaja a 60, 70 grados de calor, lavando con aguas hirviendo y con productos químicos. ¿Cómo puede terminar una compañera haciendo ese trabajo 8 horas con una sola muda de ropa por semana, que se le da una muda de ropa por semana? Entonces, quiere decir una cosa, otra de las grandes conquistas: primero, que se le respetara el día femenino a la mujer; segundo, que se le dieran como mínimo 2 mudas de ropa por semana para que estuviera limpia, higiénica la persona y no terminara así. Y el tercer problema, que se le reconociera que permanentemente tenía que tener los cuidados médicos porque eran trabajos totalmente insalubres. Había un compañero que se había cortado una mano, entonces las máquinas no tenían toda la seguridad, o sea, puso en una prensa, no tenía la fotoeléctrica y cuando mete la mano, crack, se la corta. Bueno, eso fue cosas muy violentas que se vivieron y sí, esto no puede ser más. En mi caso yo pertenecía al gremio de los camioneros, cuando Moyano estaba haciendo sus primeros palotes. Y creo que era algo conocido, pero no era Moyano el dirigente en ese momento. Y a nosotros nos había significado una buena cantidad de plata, ¿de acuerdo? Y no era el convenio más alto ese, porque los camioneros en esa época no tenían el poder de fuego que tienen ahora.
Los metalúrgicos logran el 100% de aumento, que al chiquero que había hecho Rodrigo no le alcanzaba para arrancarle el 100% de aumento. Nosotros habíamos arrancado el 40% y las 8 horas las 8 horas corrida. Empleado de comercio había logrado la hora corrida, que después fue abolida por la dictadura. Habíamos logrado el sábado inglés. Hoy un mercantil trabaja 16 horas por día, por 400 pesos. Se habían logrado, y vos hablas con cada compañero de cada gremio, te sentás con los docentes, te sentás con los metalúrgicos de esa época y te van a decir las cosas y lo que le habían arrancado en cada fábrica, en cada lugar concreto. No había comedor para los trabajadores, tenían que comer entre las máquinas, no había, para pelear un zapato de seguridad había que, bueno, parece estar descalzo, si no, no te lo daban, la ropa de trabajo que en lugar de darse una vez por año te la daban cada 2 años. La ley 14250, que es ejemplo en el mundo entero de los trabajadores, ha servido una vez más como el instrumento más idóneo y que además se ha cumplido lo que el gobierno del pueblo en reiteradas oportunidades, a través del compañero ministro de Trabajo, ha manifestado públicamente. La ley 14250 se habrá de discutir sin topes y no solamente que habrán de mejorarse los aspectos salariales, sino las condiciones generales de trabajo, que desde hace 18 años no se mejoraban ni se discutían. Había un molino de azúcar. Terrabusi se trabaja materias primas, con azúcar, con leche, con harina, con huevo, todas esas cosas, ¿no? Entonces, el molino de azúcar trabajaba una persona, 8 horas, con 20 minutos de descanso, y que iba a hacer su descanso entre las bolsas, por ahí tomarse un mate cocido, una galletita. Y a escondida, porque si lo veían que comía una galletita, por ahí lo suspendían, o no era la galletita de descarte que dejaba, entonces lo podían suspender. Ese hombre tiraba 30 bolsas por hora a una fosa y sacaba 20 de impalpable, porque las otras 10 iban arriba para otro ramal que había de impalpable arriba. Una de las conquistas del convenio, que ese hombre fueran 2. Hace lo propio el señor Lorenzo Miguel, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. Primero habla un pueblo y hoy, esta tarde, por televisión, tendré las primeras palabras de presentarme ante ellos, para que un pueblo pueda saber quién es este humilde ingeniero selectivo Rodrigo que hoy carga al pueblo argentino con una tarea tan intensa al cual nunca se creyó acreedor. El ministro de Economía se oponía a la firma de los convenios colectivos. Esto había salido publicado en un diario de la época y se recordaba muy especialmente esa reunión de gabinete, porque el ministro de Trabajo, Otero, lo corría alrededor de la mesa al ministro de Economía exigiéndole la firma de los convenios. El 27 de junio, la CGT llama una concentración en Plaza de Mayo, que es verdad que fue llamada por la CGT, pero ahí juegan un papel importante las fábricas metalúrgicas del oeste del Gran Buenos Aires, Santa Rosa, Martín Amato. O sea que aún en esta movilización, digamos, el sector combativo clasista tiene una activa participación y lo que se hace fundamentalmente es repudiar a Rodrigo, que era el ministro de Economía, y López Rega. Y el gobierno de Isabel decide anular los acuerdos paritarios por decreto y dar un aumento del 50% y otro aumento, o menos creo, y otro aumento unos meses después. Mediante decreto 1602 del día de la fecha, el Poder Ejecutivo Nacional, por expresa disposición de la señora Presidente y de acuerdo a las labores realizadas y a los estudios realizados en Bienestar Social y en la Secretaría de Previsión y Seguridad y Previsión, se ha dispuesto elevar a partir del 1 del corriente el monto de las asignaciones familiares en una proporción del 18,17%. Esta medida favorece especialmente a las familias numerosas y a los sectores más necesitados. Esto genera una enorme disconformidad y protesta, no solo de los sectores clasistas y combativos, sino también de amplios sectores de la burocracia, porque la burocracia era burocracia, pero tenía que
conseguir algunas reivindicaciones para los trabajadores para seguir manteniéndose en su lugar. Porque, bueno, y habían, digamos, los que habían piloteado en gran medida los acuerdos paritarios era la burocracia. Nosotros, el movimiento de las coordinadoras se daba por fuera, pero apoyando, digamos, toda la lucha por los acuerdos paritarios. Apenas no homologan esos aumentos, yo me acuerdo, la memoria mía es gente yendo a Plaza de Mayo, gente yendo, miles. Yo salgo del trabajo, o sea, yo paro en mi trabajo, me voy a tomar el colectivo en Caseros y Rioja y veo que sube gente y va gente caminando, va en colectivo, o sea, es una movilización muy grande. O sea, la memoria mía es que es algo grosso, grande. Han pasado algunos minutos nada más de las 6 de la tarde. Los carteles que antes miraban a la Casa de Gobierno ahora lo hacen hacia Avenida de Mayo, por donde el grueso de la gente que ha concurrido aquí a Plaza de Mayo se prepara y se dispone ya a abandonarla. Nosotros las movilizaciones de los mercantiles de esa época eran 200, 300 personas y esa vez eran 4.000 mercantiles en la calle. Vos fijate que era una cosa que realmente impresionante, pero te la arrastraba a los metalúrgicos, ¿eh? Los metalúrgicos marcaban el camino y después venían los ferroviarios atrás. Se convocan sucesivamente a manifestaciones que ocurren durante semanas, callejeras. En muchos momentos se enfrenta a la represión. Córdoba está intervenida por el gobierno popular a través de, en este momento, del brigadier Lacabane, que tiene instalado un aparato de represión brutal y ya en ese momento ocurren asesinatos selectivos de activistas sindicales, estudiantiles o activistas políticos. Esta situación es de un gran enfrentamiento social y de grandes multitudes marchando en las calles. En algunos lugares de trabajo se ocupan, se toman, pero ya no son las tomas como en el año 69, 70, 71, 72, sino que son tomas casi con una resignación momentánea, patronal, porque se ha desbordado el orden laboral. Lo que hacíamos las coordinadoras era justamente los que nos nombraban como representantes, coordinar esas movilizaciones para exigir a nuestros dirigentes, que eran las CGT, que estaban, lo que hoy le llaman los gordos, los dirigentes que en esa época serían un poco más flacos, pero eran igual de traidores. Entonces, claro, entonces a exigirles que llamaran a la huelga general. Entonces se producían miles y miles de movilizaciones, porque eran movilizaciones, el proceso de movilización es muy rico, muy grande. Nosotros en un primer momento intentamos movilizar a los compañeros de astillero, pero terminamos movilizándonos nosotros solos, creo que es el 30 de junio, al local de Azopardo. Llegamos en perfecta formación de fábrica, lo que nos permitió meternos hasta el lugar donde hacía las veces de tribuna, de palco, y quedamos con el megáfono en la mano y empezamos a hablar. Pero yo ahí me di cuenta de que nos faltaba una propuesta, y una propuesta que fuera más allá de los convenios colectivos. ¿Por qué? Porque las movilizaciones habían comenzado a adquirir un carácter político. La dimensión de la movilización hacía que la respuesta no fuera solamente sindical, sino que tenía que haber una respuesta política. Y en el medio de eso improvisé lo que se me ocurrió en ese momento y planteé de que había que ir al Congreso a exigir algo, no me acuerdo qué. Y bueno, y ahí me sacaron el megáfono, digamos. Es impensable 30, 40, 50 mil personas
es muy difícil saberlo, porque además está desperdigada la manifestación por cuadras y cuadras y cuadras. No había equipos de audio adecuados, no era lo importante hablar, se cantaba, me acuerdo, Isabel, 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 la puta que te parió. Toda esta inmensa manifestación, que pueden haber sido 40, 50 mil manifestantes, Córdoba tenía más o menos 1 millón de habitantes, así que imagínense la proporción entre gente movilizada en la calle y gente que vive, habitantes, incluyendo niños. Es inmenso. Yo creo que es de más magnitud de presencia callejera que en el Cordobazo y el Viborazo. El 3 de julio las coordinadoras de todo el país convocan a distintas movilizaciones. Quilmes, Varela, Berazategui, todo lo que sería la zona sur, coordinado, y ya te digo, fueron, sí, no sé si 300 colectivos o más, pero 300 fue lo que dejamos arriba del puente, porque no nos dejaron pasar para la capital. En el caso nuestro, convocamos una asamblea en la Plaza Belgrano de Ensenada, y ahí sí, los primeros que llegan a la Plaza Belgrano de Ensenada son los 3.000 trabajadores del astillero. Los compañeros del astillero habían logrado romper la resistencia de la burocracia. Nosotros entonces ahí, cuando nos dejaron pasar y nos venía la represión, pinchamos la goma de casi todos los colectivos y dejamos todos los colectivos ahí. Participan los trabajadores municipales, participan los trabajadores de los pequeños talleres, pequeños comercios. Toda la población de Ensenada participa de la asamblea, se discuten las medidas a seguir y se inicia una marcha por el camino Rivadavia desde Ensenada hacia La Plata, que para mí fue muy impactante, muy emocionante. Cuando nosotros estamos llegando a La Plata, digamos a la entrada de La Plata, por el lado de Ensenada, uno se subía arriba de algún montículo, de alguna cosa, para ver hasta dónde llegaba la columna, y veía, o por lo menos era la sensación que uno tenía, que la cola de la columna todavía estaba saliendo de Ensenada, y el camino Rivadavia ahí tiene unos 5 o 6 kilómetros. Incluso tuvimos muchos compañeros detenidos. Entonces, cuando volvimos a las fábricas, en muchas empresas, nosotros tomamos las fábricas, ocupamos la fábrica en todos lados, y estuvimos, yo me acuerdo que yo estaba 2 días con todo el personal adentro, con los jefes y todo, hasta que aparecieron los compañeros. Y bueno, aparecieron. Se levantaban lugares que por ahí parecían inhóspitos de la clase obrera, donde había 3, 4 fábricas, aquello ahí perdida en una ciudad ahí, y se levantaban en rebelión contra el Rodrigazo. Eso la burocracia nunca lo quiso. La burocracia nunca quiso la movilización. Y lo desbordó. Yo considero que esos 2 días en Rosario habrán marchado para una ciudad de 1 millón de habitantes, y ponerle que habrán marchado aquellos 60, 70 mil personas, que es histórico. Y todas las marchas iban y terminaban generalmente en el, ¿cómo se llama? En el pabellón de la bandera, en el monumento a la bandera, donde se hacían los actos, o frente a la CGT haciendo despelote, porque se entró a la CGT, los burócratas rajaron todo, la gente entró a la CGT, después se fue, pero se borraron todos los dirigentes sindicales, entre comillas, se escaparon todos porque la gente los colgaba. Cuando llegamos a 32 y 122, había también una importante columna obrera que venían de la zona del Camino General Belgrano, la fábrica del Camino General Belgrano, acá de la zona de La Plata, y en conjunto marchamos unos 10.000 obreros industriales al local de la CGT, que funcionaba en ese momento en el local de la UOCRA en 44, 4 y 5. Llegamos ahí, bueno, en ese caso un poco el hecho de estar ahí al frente de Propulsora, uno lo ponía al frente del conjunto, porque Propulsora jugaba ese papel dinámico. Yo me subo a la reja de la CGT y planteo que, las consignas, la vigencia
de la ley 14.250, que era la ley de paritaria, la huelga y la movilización general, y le planteamos a la burocracia sindical la formación de un comité de movilización integrado por el secretariado de la CGT y la coordinadora de gremios de La Plata, Berisso y Ensenada. La gente de la burocracia nos contesta que... nos dicen que nos van a contestar, que esperemos que nos van a contestar. Claro, nosotros que veníamos movilizados desde temprano, eran ya como las 2 de la tarde, 2, 3 de la tarde, nos distendimos, empezamos a comer, nos aflojamos. Y en un momento comienza la represión. Guardia de Infantería, que estaba postada ahí en la calle 4 y 44, ataca de ahí, se produce la estampida de los trabajadores, nos tiran también de un edificio que pertenece a la policía, había apostado en la terraza y en los balcones de este edificio de 5 y 44, nos atacan desde ahí. Desde helicópteros también nos atacan y se produce la estampida, pero después hay un reagrupamiento de los trabajadores. Junto con nosotros había marchado el pelotón del ERP de La Plata, supongo que Montonero también habría movilizado alguna fuerza militar, algunos compañeros obreros también estaban armados y se producen enfrentamientos que van a durar toda la tarde hasta que después los compañeros se van replegando hacia los barrios. Mucha tensión, mucho nerviosismo, mucho temor, pero el temor en ese momento no paraliza a la manifestación. Y el aparato represivo gubernamental de la intervención militar de la provincia y la adhesión está contenido, no se anima, podría haber desatado una masacre. El problema es que esto era clarísimo, que si la manifestación era agredida, esto iba a desbordar completamente. Iba a desbordar, en primer lugar, por la masividad y la disposición. Pero además, y era evidente para las fuerzas represivas y para los manifestantes, que dentro de la manifestación había grupos organizados para responder la agresión armada. Había... y no eran tan invisibles, aunque lo hacían discretamente. Es decir, el gobierno midió esta situación, tuvo la capacidad de medir, porque es probablemente que si atacaba y hubiese provocado muchísimas víctimas fatales, el resultado hubiese sido distinto porque había una disposición masiva a responder y una disposición no tan masiva, más pequeña, más reducida, organizada dentro de esa masividad para responder a un ataque armado con las armas. La huelga de la CGT La Larga, primero sabemos por la gran presión que había. Ya empezaba a haber huelga por fábrica y la CGT no tiene más. Aparte por la situación política o social que se vive en el país, por supuesto. Entonces la CGT, y pero ni una mosca, fue un paro, pero paro. Uno que veníamos de esa situación, no podíamos creer que no se movía ni el alma en la calle. La verdad fue un paro terrible, colectivo, ni nada, taxi, nada. Caminando a todos lados, no existía, salvo que el que tenía coche salía, con eso tiró todo. Cuando en Buenos Aires la burocracia nacional de la CGT y sus distintas ramas se ven forzadas a convocar un paro para resistir estas medidas y la anulación de los convenios colectivos que pretendía el gobierno peronista y la propia burocracia sindical, que es oficialista, tiene que convocar. Córdoba está paralizada, yo no recuerdo, 10, 15, 20 días antes virtualmente. Este abandono de fábrica es impresionante. Las 8 de la mañana, una estación de subterráneos del centro de Buenos Aires. Un candado y una simple cadena sintetizan la situación. Estos paros fueron un hecho histórico, porque por primera vez el movimiento obrero organizado en la CGT lanzaba un movimiento de protesta nacional contra la política económica de su propio gobierno peronista. No había nadie en la calle, fue absolutamente total el paro, al punto que se homologan los convenios colectivos de trabajo
y se acepta la renuncia de Rodrigo, la de López Rega fundamentalmente, y bueno, y así culmina, digamos, este periodo de las grandes movilizaciones que a veces se llaman del Rodrigazo, muchos lo llaman del Rodrigazo, yo prefiero llamarlas las movilizaciones de junio y julio del 75 porque dan una idea de la dimensión que no solamente estuvo centrada en un día, sino que se extendieron durante un mes en el tiempo y además se extendieron en el espacio a los grandes centros industriales de toda la República Argentina. El 20 de diciembre fue un día impresionante, pero el Rodrigazo, alrededor de esto, ¿cómo te puedo decir? Es un partido de reserva y un partido de primera. Y aparte era el Rodrigazo, miles y miles de obreros, aparte de la clase obrera. La mayoría de la izquierda empieza a decir que la clase obrera está rompiendo o rompió hace poco, hay un proceso de ruptura con el peronismo. En general, ¿Hace poco te referís ahora? Sí. Estamos hablando de ahora. Como que rompe con el peronismo, y para mí empezó a romper ahí. Y la lección que deja que el movimiento obrero no triunfó, no porque no tenía claro este problema, porque el movimiento obrero hizo todas las huelgas, todos los movimientos, solo quedaba tomar el poder. No quedaba otra alternativa al movimiento obrero, pero tomar el poder exigía un partido político. Y la clase obrera no contó con ese partido político. Entonces la burocracia sindical, desviando esta necesidad que lo hubiese sometido a la presión directa del movimiento obrero, elucubró y empezó a pensar a tener el dominio del Partido Justicialista sin romper totalmente con la dirección burguesa. Para eso logró hacer elegir luego del triunfo y como consecuencia del triunfo del Rodrigazo, ministro de Economía ligados a la CGT, como en ese entonces era Antonio Cafiero, y a Rucauf, que era un hombre que venía del sindicalismo del seguro, como ministro de Trabajo. Acá, ni Casildo Herrera, ni Lorenzo Miguel quisieron hacer una revolución ni cambiaron sistema. Lo que simplemente tuvieron que ponerse a la cabeza de esa gran movilización de masas, eso es el proceso de Rodrigazo, que es un proceso revolucionario llevado adelante por la clase obrera industrial, que era la que cortaba los medios directos de producción, que no es un tren, que no es docente, con el mayor de los respetos que tengo por todos ellos, sino que es la clase obrera industrial la que lleva adelante, eso es así. Y en ese sentido, digo, a veces creemos que todos los procesos son iguales. Y no es así. El proceso de la clase obrera industrial, tanto como fue el Cordobazo, como fue el Viborazo, como fue el Rodrigazo, con todos los desarrollos desiguales que tiene y con todas las culminaciones de análisis que podemos hacer, si uno fue mejor o peor, pero fueron hechos llevados por la clase obrera industrial. Y las Fuerzas Armadas comprendieron de que había desaparecido ya la cualidad principal que para el capitalismo había tenido el gobierno peronista. Se había agotado la capacidad de contención y canalización del movimiento obrero por parte del gobierno peronista. Si los militares habían aceptado bajo la anuncia el retorno de Perón para contener estas luchas, ya la relación de fuerzas que había cambiado entre la dirección política burguesa y la base obrera y popular ya había roto el verticalismo, había roto el monolitismo hacia su dirección burguesa y su poder de contención, que había sido su principal cualidad. Entonces las Fuerzas Armadas preparan el golpe militar genocida que sufrió la clase obrera y que produjo la derrota más profunda de la clase obrera en 24 de marzo de 1976. Cuando nosotros hoy decimos volver a los convenios /75, no es por casualidad, es porque ha habido conquistas, y esas conquistas no las dio ni la dirección sindical, ni las dio la patronal, ni las dieron los partidos patronales, las dio los trabajadores en las grandes luchas y las grandes movilizaciones de ese proceso.